Muy buenos días a todos. Es Gilma España, gerente de AmCham Cartagena. Bienvenidos a la conversación entre los afiliados de todas las regionales de AmCham, Cartagena, Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá y la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Hoy tenemos una muy interesante conversación sobre la seguridad de González y el oficial económico Andrew Chapman. El consejero nos dará un resumen amplio sobre los asuntos políticos y de antemano se excusa porque tendrá que retirarse enseguida por otras obligaciones que le surgieron hace pocas horas. Andrew Chapman nos acompañará y nos hablará en detalle sobre el tema del día de hoy. Bueno, inicio contándole un poco sobre nuestros dos speakers. Terry Steers González es el consejero de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Terry se unió al Departamento de Estado de los Estados Unidos a principios del 2000 como becario de la Administración Presidencial, encargado de asuntos en Panamá y Honduras. Desde su integración al servicio exterior a principios de 2002, se ha desempeñado en la ciudad de Panamá como oficial de asuntos políticos militares, en Nicosia, Chipre, como oficial adjunto de asuntos políticos, en Islamabad, Pakistán, como oficial consular, jefe de la unidad de política interna y consejero de asuntos políticos, en Estambul, Turquía, embajador de Irán, y en Ciudad de Guatemala, como consejero de asuntos políticos y económicos, y en Georgetown, Guyana, como ministro consejero jefe adjunto de la misión. Terry también ocupó el cargo de oficial principal de la Oficina para Colombia en Washington, D.C. Por otro lado, Andrew Chapman es el oficial económico de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. Se unió al Departamento de Estado en 2010 e inició en la Embajada de Estados Unidos en Colombia en 2018 como oficial de la economía digital y medio ambiente, ciencias y tecnología. Desafortunadamente se nos va muy pronto, ya sea su ciclo en la embajada y nos va a hacer muchísima falta. Trabajamos muy bien con él desde las AmChams. Antes de esto, en su servicio exterior diplomático, también se ha desempeñado en Santiago de Chile como ESTH Officer, en Hyderabad, en India, como oficial consular y se graduó de la Universidad de North Carolina, Chapel Hill, de negocios con concentración en negocios internacionales. Le doy la bienvenida a estos dos speakers de lujo que tenemos hoy. Muchísimas gracias por su tiempo. Pues muchísimas gracias, Gilma, y a todos ustedes que están asistiendo hoy. Y otra vez también muchísimas gracias a AmCham y AmCham Cartagena específicamente. Muy buenos días a todos ustedes. Como fue presentado, yo soy Terry Steers González, el consejero político aquí en la Embajada de los Estados Unidos. Hace exactamente 8 meses que yo llegué aquí con mi familia y hemos hasta ahora, incluyendo con todas las restricciones de COVID, disfrutando bastante la capital y estamos esperando la oportunidad de conocer más de su país tan lindo. Como fue mencionado también, yo estuve encargado de asuntos colombianos desde Washington casi una década atrás, durante el último año del presidente Uribe, y mi segundo año era el primer año del presidente Santos, para poner en contexto. Es nuestro placer estar aquí con ustedes esta mañana para hablar sobre un tema que en nuestro punto de vista esperamos en suyos también, que es un tema importantísimo. Queremos hablar en general sobre la revolución global de tecnología, pero adentro de ese ámbito, sí queremos enfocar un poco también en las redes de 5G y describir para ustedes no solamente las oportunidades, pero también unos de los desafíos y realmente riesgos que vienen de las redes 5G. Entonces, para empezar, y realmente el experto es nuestro oficial económico, Andrew Chapman, y yo voy a dar la palabra a él bien pronto, pero yo quería estar aquí con ustedes esta mañana
para poner este tema en un marco más general y en un marco político. Si ustedes han visto las noticias, nosotros tenemos y hemos tenido por años ahora preocupaciones sobre qué pueden hacer las compañías y gobiernos con las informaciones, la data que está en esas nuevas redes de 5G. Y si ustedes han seguido las noticias en este tema, ustedes van a saber que mi gobierno, empezando debajo del presidente Trump, tomó en cuenta muy seriamente este tema y avisó inicialmente, y para decirlo francamente, al gobierno de China nuestras preocupaciones sobre la seguridad de información personal en estas redes. Y por razón que no recibimos una reacción propicia, apropiada, nosotros tomamos debajo del mandato del presidente Trump 3 diferentes acciones de sanciones contra en particular la compañía china Huawei. Yo quería estar aquí hoy porque yo puedo imaginar que hay varios en todo el mundo, incluyendo adentro de mi propio país, pensando que hay muchas diferencias entre el nuevo gobierno del presidente Biden y el anterior del presidente Trump. Y eso es la verdad en muchos temas. Pero en este tema, no. Nosotros, yo puedo compartir con ustedes, recibimos entre días después de la toma de posición aquí en esta embajada y en todas nuestras embajadas globalmente, recibimos instrucciones de nuestro nuevo presidente reafirmando que este tema es importantísimo para este nuevo gobierno también de mi país y que él iba a tomar en cuenta, igual como su antecesor, los pasos no solamente de las compañías chinas, pero también del gobierno de China. Y que seguimos pensando y vigilando qué está pasando, no solamente con la información personal de nuestros ciudadanos, pero de otros ciudadanos de otros países también. Entonces yo puedo adivinar que si no hay continuación, si siga no siendo una reacción de esas compañías y de ese gobierno, que mi gobierno sí, otra vez, va a tomar acción en contra de esas posibilidades y esas políticas que va a exponer nuestra información personal. Primero. Segundo, también yo quería mencionar, y yo sé que Andrew va a decir en más detalle, que nuestro nuevo secretario de Estado, secretario Blinken, es decir, el canciller, en su primer día, mencionó para todos nosotros que del cuerpo diplomático y de otras partes del Departamento de Estado, sus prioridades para sus años como secretario de Estado. Y entre esos 8 temas, 8 prioridades, él mencionó el liderazgo de tecnología, es decir, el liderazgo global en la área de tecnología. Entonces, en un ámbito más abierto aún, nosotros vamos a trabajar más fuerte y más concentrado y con más énfasis en este tema en general de tecnología. Y finalmente, en una nota muy política, yo quería tomar esta oportunidad con todos ustedes que representa una relación comercial con mi país, que yo he visto por más que 21 años la relación bilateral
desde realmente el principio, fue el año que estuvo comenzando el Plan Colombia. Y pues la relación no es solamente de aliados, no es solamente de vecinos, pero realmente es una relación de amistad y de sociedad, de socios, ¿no? Y en ese sentido yo he visto presidentes republicano y demócrata, congresos republicano y demócrata, y que yo puedo decir es en ese 20 y pico años, la relación bilateral para nosotros domésticamente en los Estados Unidos, la relación bilateral con Colombia realmente es una relación bipartidista, es decir, que es una relación basada en ambos partidos políticos de mi país y que realmente recibe apoyo de ambos lados, de ambas alas de nuestro sistema político en los Estados Unidos. Y yo no tengo duda que debajo de este Congreso y este presidente, que esta relación siga como los últimos décadas. Y con eso yo quiero terminar, como mencionó Gilma. Disculpa que tengo que irme tan pronto. Yo voy a tratar de reunir de nuevo desde el auto, pero al último momento, y yo no tengo problema compartiendo eso, al último momento la Cancillería llamó a todo el cuerpo diplomático para una presentación esta mañana sobre las protestas. Entonces, yo voy a estar ahí representando mi embajada. Entonces, con eso, otra vez, muchísimas gracias a todos ustedes y yo doy la palabra a realmente el experto en este tema en general y específicamente en 5G, a mi colega y a nuestro oficial económico, Andrew Chapman. Gracias. Muchas gracias, Terry. Muchas gracias, Terry. Bueno, muchas gracias, Gilma, y al AmCham de Cartagena por la oportunidad de hablar con sus miembros sobre este tema muy importante. Voy a subir mi pantalla con una presentación corta en un momento, pero el propósito de esta presentación es informarles sobre la posición de los Estados Unidos sobre la seguridad de la quinta generación de tecnología inalámbrica, o lo que se dice, se llama 5G. Como dijo Terry, como ha sido una prioridad de la administración Trump y sigue siendo una prioridad de la administración Biden-Harris, llevamos un rato conversando sobre este tema con el gobierno de Colombia. Pero también para mí es importante hablar con ustedes del sector privado, quienes hacen decisiones muy importantes sobre la compra de esas tecnologías, la adquisición de la tecnología, y ustedes van a ser en muchos casos los usuarios finales de muchos servicios posibilitados por 5G. Entonces, eso sí es un tema importante para todos y no solamente para el gobierno o los operadores de telecomunicaciones. Bueno, entonces déjame subir mi pantalla. Listo. No sé si puedes ver esto. Ok. Bueno, la mayoría de esta conversación se va a enfocar en la tecnología 5G, pero también voy a hablar, como dijo Terry, sobre liderazgo en tecnología, que es un tema un poco más amplio, que cubre temas como ciberseguridad, privacidad, derechos civiles y derechos humanos. Esos temas son cada día más importantes y salen, noticias sobre hackeos y violaciones de derechos civiles usando tecnología, salen en las noticias cada día. Bueno, para empezar con 5G, quiero primero hablar sobre la promesa de 5G. 5G va a tener consecuencias importantes para posibilitar el flujo de datos mucho más amplio que tenemos con servicios 4G. Eso puede posibilitar nuevos servicios como inteligencia artificial y puede revolucionar servicios públicos tradicionales como la distribución de energía o el transporte. Negocios y consumidores
van a beneficiarse de velocidades hasta 100 veces más rápidos que 4G. Y algunos han comparado el cambio de 4G a 5G como saltar de una máquina de escribir a una PC o una computadora personal. Y bueno, con 4G vimos muchas aplicaciones que no eran previstas. El lanzamiento de servicios como Uber, Netflix, Instagram, Google Maps, para dar unos ejemplos, no fue, bueno, fue posible por la cantidad de datos que recibimos con 4G. Y honestamente, puedo dar unos ejemplos como autos autónomos, inteligencia artificial, pero no sabemos en verdad las posibilidades con la cantidad de datos que vamos a tratar con 5G y las posibilidades económicas, la potencial que tiene. En los Estados Unidos solamente se estima que 5G va a agregar hasta 3,000 millones de nuevos trabajos y hasta 5 millones de crecimiento, 500 millones de dólares en crecimiento económico. Pero hay un problema y es que la potencial de 5G depende mucho en cuánto podemos confiar en estas redes. Las disrupciones a las aplicaciones que usan 5G pueden de verdad amenazar la vida. Servicios como telemedicina o vehículos autónomos que van a depender de estas redes. Una disrupción puede amenazar la vida y puede causar muertes. Aparte de eso, una falta de confianza en las redes por usuarios puede demorar la adopción de esas redes y el uso de esas redes y las aplicaciones que dependen de esas redes. Yo sé que cualquier dispositivo conectado al Internet va a tener vulnerabilidades, pero es muy importante establecer al máximo posible confianza en la infraestructura, en la seguridad de esas redes. Entonces, bueno, eso me lleva a un riesgo en particular en que está enfocado en mi gobierno. Y eso se llama el riesgo de la cadena de oferta. Eso básicamente es el riesgo de que un proveedor de equipos o software pueda instalar una puerta trasera en su red o en sus equipos, perdón, para vulnerar la red entera. Es decir, puedes tener un software muy seguro en su sistema, pero si el sistema operativo no está seguro, nada está seguro. Y eso análogo puede funcionar con las redes mismas. Si la tubería básicamente no está segura, nada en la red está segura. Algunos han sugerido que pueden hacer sistemas de revisión de cada equipo que van a instalar para asegurar que tiene código seguro, que no hay vulnerabilidades antes de instalarlo, pero en realidad eso no es suficiente porque cada equipo recibe actualizaciones constantemente y de un día al otro puede surgir una vulnerabilidad, especialmente si los que proveen los equipos tienen acceso constante a sus equipos. Básicamente, si no confías a un vendedor, la única manera de prevenirles de comprometer la red es prohibirles de abastecer la red en primer lugar. Por esa razón, es muy importante asegurar que las redes 5G son construidas por vendedores de confianza. Y eso tiene que ser hecho bien la primera vez, cuando están instalando esos equipos en primer lugar. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer sobre esos riesgos? Primero, los Estados Unidos anima fuertemente a sus aliados y socios cuya seguridad nacional es de interés mutuo, elaborarse medidas nacionales para identificar y excluir plenamente a los proveedores
de poco confiables y de alto riesgo de proporcionar sus equipos y software en redes 5G. En la práctica, eso significa que legislación o regulaciones deben existir para juzgar el nivel de confianza de una empresa y básicamente prevenirles de tener acceso a la red. Unos ejemplos en qué deben tener, en qué debe considerar medidas nacionales. Bueno, debe considerar el modelo de gobernanza del país de origen de la empresa y el riesgo de intromisión por el gobierno de origen. Muchas compañías están basadas en países donde están sujetos, sin revisión judicial independiente, a control por su gobierno. También las medidas nacionales deben considerar si la empresa está financiada abiertamente y transparentemente usando y si usa las mejores prácticas en compras, en adquisición, inversión y contratación. Las medidas deben considerar si la empresa misma tiene, si es claro quiénes son los dueños de la empresa, debe tener una estructura transparente de asociaciones y de gobierno corporativo. También las empresas deben exemplificar un compromiso a la innovación, un respeto para la propiedad intelectual y deben demostrar comportamiento ético. Y también deben tener una historia de no romper la ley en los lugares en donde operan. Entonces ahora voy a hablar del elefante en la sala, si puedo decir eso, y eso es hablar un poco sobre China. Bueno, ¿quién no es un vendedor de confianza o confiable, perdón? Pues mi gobierno está más y más convencido de que las empresas chinas de Huawei y ZTE no son confiables. Una preocupación particular es que por la ley china, la ley de inteligencia en China, eso exige a las empresas chinas a cooperar con los servicios de inteligencia de China y con las agencias de seguridad de China y cooperar en secreto. No tienen derecho de negar esa cooperación y básicamente el gobierno de China, el gobierno autoritario, puede usando esas empresas hacer espionaje, interrumpir los servicios dependiendo de 5G y militarizar aplicaciones críticas y la infraestructura crítica que depende de 5G. Esencialmente no puede existir confianza cuando la empresa cuando no tiene recursos judiciales para rechazar acciones de su gobierno. Y bueno, en muchos lugares Huawei ha hecho promesas de no hacer espionaje, pero eso no significa nada si la ley china existe como es. Huawei en muchos casos ha intentado cambiar la conversación y hablar de los aspectos técnicos de seguridad, incluso por la creación de certificaciones, de pruebas, pero básicamente un esquema de certificación solo puede verificar que un producto va a hacer lo que dice que va a hacer. Nunca va a poder certificar que nunca va a hacer lo que no debe hacer. Entonces, un esquema de certificación simplemente no puede funcionar. En los Estados Unidos no solamente estamos hablando de este tema, estamos tomando acción. En ese dispositivo tenemos uno de los ejemplos de una estrategia que lanzamos para asegurar las redes en mi país. Y durante los últimos años hemos movilizado muchas agencias del gobierno y hablado con Congreso y muchas empresas en los Estados Unidos para hacer políticas acerca de 5G. Esa estrategia da detalles de cómo los Estados Unidos va a liderar el desarrollo y el despliegue global de servicios y infraestructuras 5G.
Recientemente, en enero de este año, la Administración de Telecomunicaciones y Información en los Estados Unidos, o NTIA, publicó el plan de implementación para esta estrategia también, que tiene mucha más información. Otros ejemplos de políticas que hemos lanzado incluyen el Secure 5G and Beyond Act y el Broadband Data Act, y básicamente prohíben préstamos federales y subsidios federales de ser usado por la compra de equipos de empresas que presentan riesgos a la seguridad nacional. Pero no solo estamos actuando en los Estados Unidos, estamos intentando llevar esa conversación a nuestros aliados en el exterior. Estamos promoviendo el desarrollo global de 5G por todo el mundo. Eso incluye la promoción de estándares y principios sobre la seguridad de 5G, establecer estándares y promover un mercado más competitivo para vendedores seguros. Ese dispositivo muestra un ejemplo de eso. Había una conferencia en Praga en 2019 donde se reunieron más de 30 países para hablar y acordarse de unos estándares de seguridad para redes 5G. También, bueno, yo creo que muchas noticias a veces hacen aparecer que hay una brecha entre la Unión Europea y los Estados Unidos en temas de tecnología. Y sí, en algunos temas existe diferencias de opinión, pero sobre la seguridad de 5G estamos muy de acuerdo, de hecho. Esa imagen es del el toolbox o la caja de herramientas de la Unión Europea. Y ellos hicieron esa caja de herramientas para seguridad de 5G que da información a sus miembros para guiarles en hacer políticas para proteger sus redes. Y es subrayado, puse en el círculo una parte importante que dice que miembros, bueno, básicamente deben considerar la exclusión de proveedores de alto riesgo para mitigar los riesgos en la cadena de oferta. Esa información, bueno, en la caja de herramientas no dice que tienen que prohibir los servicios de Huawei, pero sí da a los miembros la habilidad de hacerlo. Y muchos países como el Reino Unido y Suecia han hecho la decisión de excluir a Huawei. Y muchos otros operadores en Europa están decidiendo usar otros vendedores. Acá es un ejemplo más reciente que salió de la reunión entre primer ministro Suga y presidente Biden. Y bueno, saqué solo una oración de su planteamiento, pero nota en ese planteamiento que están comprometidos a la seguridad de las redes de la quinta generación y que es importante confiar en vendedores confiables. Entonces, sí, sigue siendo como algo que sale de la Casa Blanca en la administración Biden y no va a ser un tema que desaparece en los meses que vienen, en los años que vienen, cuando vamos avanzando en tecnologías 5G. Bueno, ahora quiero hablar un momento sobre una tecnología que se llama Open RAN. Open RAN es un movimiento en telecomunicaciones inalámbricas para desagregar el hardware y el software y crear interfaces abiertas entre ellos. Básicamente permite a los operadores usar los servicios de muchos más vendedores y no solo tener que comprar todos los equipos de solo un vendedor. Sabemos que prohibir el uso de ciertos vendedores puede presentar a los operadores con menos opciones y eso puede limitar la competencia y reducir la resiliencia de la red y contribuir a precios más altos. Y por esta razón,
estamos muy de apoyo con este movimiento de Open RAN y que puede crear básicamente precios más bajos y más competencia y más seguridad. RAN significa Radio Access Network, son básicamente las partes de la red en la eje de la red. Somos las torres que puedes ver y usando los estándares Open RAN permite, bueno, el uso de muchos más vendedores. En países como Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos estamos invirtiendo mucho en Open RAN, en laboratorios de investigación Open RAN, en laboratorios de prueba y también en experimentando con políticas para promover arquitectura abierta. Estuvimos muy complacidos ver el anuncio reciente de Tigo que planea expandir su red 4G acá en Colombia usando la tecnología Open RAN de la empresa estadounidense Parallel Wireless. Y bueno, no es solo un tema que afecta a 5G, sino a 4G también. Para concluir, quiero hablar un poco sobre liderazgo de tecnología global. Esta es una imagen que saqué de, bueno, no tienes que leerlo todo, pero es una imagen de la orientación estratégica provisional de seguridad nacional que salió en marzo de este año. Y la otra imagen es de secretario Blinken dando su discurso el 3 de marzo sobre las prioridades de política exterior. Como dijo Terry, tecnología era una de las 8 prioridades en su discurso y notó que las principales potencias del mundo están compitiendo para desarrollar y desplegar nuevas tecnologías como inteligencia artificial y computación quantum que puede cambiar muchas cosas en nuestras vidas, como de dónde sacamos energía, cómo hacemos nuestros trabajos y cómo luchamos guerras. Mantener una ventaja científica y tecnológica es muy importante para tener éxito en la economía del siglo XXI. Sabemos que tecnologías no son automáticamente beneficiales y los que usan tecnologías no siempre tienen las intenciones buenas. Por eso necesitamos asegurar que las tecnologías protejan a la privacidad, hacen del mundo más seguro y más saludable y hacen democracias más resilientes. Y eso es donde la diplomacia de los Estados Unidos tiene un rol importante. Queremos convenir a nuestros aliados, y amigos y socios para dar forma al comportamiento y normas acerca de tecnologías emergentes y establecer barandillas contra el uso indebido de estas tecnologías. A la vez, tenemos que fortalecer nuestras defensas y, por ejemplo, podemos ver al hackeo de SolarWinds, que causó un hackeo de muchas redes del gobierno de los Estados Unidos el año pasado. Y mirando a eso, podemos ver cuán determinados son nuestros adversarios en usar la tecnología para atacarnos. Tenemos que invertir en nuestras capacidades y elevar este asunto en nuestra diplomacia y nuestra defensa. Y planeamos hacerlo. Bueno, también aparte de 5G, muchos gobiernos están encontrando nuevas maneras de sacar tus datos. Tecnologías usadas para construir smart cities o ciudades inteligentes muchas veces vienen con tecnología de vigilancia y gobiernos democráticos deben tener un ojo cauteloso hacia ofertas de instalar estos equipos y deben mirar cautelosamente cómo usan esas tecnologías. Y eso es el último dispositivo. Bueno, estamos empezando a implementar esa visión
de liderazgo de tecnología. Tras el hackeo del oleoducto colonial, que hace unas semanas, salió de la Casa Blanca ese orden ejecutivo para mejorar la ciberseguridad de la nación. Eso viene con muchas medidas para mejorar nuestra respuesta a ciberincidentes, pero también dice que tenemos que cambiar la mentalidad y pensar no solamente en la respuesta a ciberincidentes, sino a la prevención de ataques cibernéticos. Y eso es de qué se trata nuestra campaña de seguridad de 5G. Más vale prevenir el ataque que responder al ataque. Entonces, bueno, como vamos implementando ese orden ejecutivo y otras políticas de ciberseguridad en los Estados Unidos, habrá muchas oportunidades para empresas como ustedes para dar retroalimentación y someter comentarios públicos en los procesos consultativos en los Estados Unidos. Entonces, les animo a participar en estos procesos cuando surgen y seguro tras ese orden ejecutivo va a haber muchos procesos públicos para ustedes. Entonces, eso concluye mi presentación y doy la bienvenida a preguntas. Ancho, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Creo que muy clara también. Muchísimas gracias por el esfuerzo para hacerla en español, para que tengamos una mayor audiencia escuchándonos. Yo quiero abrirle el chat o abrir los micrófonos para que quiera hacer preguntas y si me lo permiten, empiezo con una primera pregunta que me llama la atención. Tenemos aquí a la alcaldía, pero al mismo tiempo también tenemos muchos empresarios afiliados a AmCham y pensando en, ok, no están haciendo un contrato directo con Huawei, que es una de las empresas que ustedes mencionan, pero cualquier otro contrato, contratación, licitación que hagan, ¿cómo puede en el sector privado cerciorarse que están tratando con empresas que respeten el tema de transparencia y de ética con el tema de la información y de la ciberseguridad? ¿Ustedes en la embajada tienen algún recurso, alguna página de referencia o alguna manera de que las empresas privadas tengan acceso a hacer due diligence? Pues no tenemos como un listado de empresas confiables y creo que sí es una responsabilidad para cada empresa hacer su propia due diligence, pero tras ese orden ejecutivo estamos elevando los estándares para ser una contratista y dar servicios de tecnología para el gobierno federal. Y puedes ver en ese orden ejecutivo y las políticas que van a salir en los próximos meses, los estándares y requisitos que estamos exigiendo de los que hacen negocios con el gobierno y ver si su negocio tiene estándares parecidos. Eso puede ser una buena manera de empezar. Bueno, el gobierno de los Estados Unidos es un blanco enorme para muchos que atacan que quieren atacarnos, pero también han surgido muchos ataques no solamente de gobiernos con agendas políticas, pero de grupos criminales, y como podemos ver con el ataque al Colonial Pipeline. Básicamente van a atacar donde las defensas están mínimas. Entonces, creo que es importante para todos pensar en la ciberseguridad y revisar sus estándares y lo que exigen de los en su cadena de oferta. Claro, correcto. No sé si quieren abrir sus micrófonos para hacer una pregunta, levantar la mano, abriremos también el chat. Yo puedo hacer las preguntas por el chat. Una pregunta, Gilma. Sí, claro, Nicolás. Gracias, Gilma. Gracias. Saludo muy especial a nuestros conferencistas, a todos. Sí, la pregunta es, es clarísimo que el gobierno de Colombia ha celebrado algunos contratos con el gobierno chino, como por ejemplo
el desarrollo de el metro de Bogotá y no hubo interesados o compañías de Estados Unidos interesadas en ese proyecto. La pregunta es, Colombia, si es interesante para los Estados Unidos, no solamente para proyectos como estos, sino también para proyectos como los 4G. Perdón, Nicolás, sí, la pregunta es si, aparte de 5G, si estamos preocupados por la participación de China en proyectos como el Metro y 4G. Exacto. Y si ustedes, si el gobierno de Estados Unidos finalmente va a interesarse en más proyectos de infraestructura en Colombia, para no dejar que avancen otras naciones en esos proyectos de nuestro país. Bueno, primero diría que estamos preocupados por cualquier inversión o participación de vendedores no confiables en infraestructura crítica. No cada infraestructura es crítica, pero sí creemos que en la economía del siglo XXI, que telecomunicaciones es uno de ellos. Sobre el metro mismo, bueno, yo creo que hay que revisar muy de cerca las ofertas patrocinadas por el gobierno chino para ver si tienen un interés, una meta política, aparte de una meta económica. Creo que muchas veces hay subsidios que dan a las empresas chinas la posibilidad de básicamente dar precios menor de lo que cuesta. Y eso no es competencia justa para muchas empresas que no tienen esa ventaja. Y bueno, para competir, estamos en los Estados el gobierno de los Estados Unidos cambió un poco OPEC, lo que existía antes, nuestra agencia de finanzas a desarrollo, en el Development Finance Corporation, DFC. Y ellos están ampliando, bueno, tienen criteria más amplia por los tipos de proyectos que pueden apoyar en otros países. Y creo que tienen mucho interés en apoyar proyectos de infraestructura en Colombia y la región. Entonces, la sección económica está ayudando al DFC a conectarse con empresas con proyectos que necesitan financiación. Y les animo a todos ustedes a también estar en contacto con el DFC si tienen un proyecto que puede beneficiarse de un préstamo del DFC. Y complemento eso, ya nosotros, gracias Nico, complemento lo del DFC, el Department of Finance Corporation ya está trabajando con AmCham Cartagena en varios proyectos y varias licitaciones, así que lo pueden hacer también por medio de nosotros, buscar información y entender cuáles son los requisitos para poder acceder a estos créditos. Bueno, no sé si tenemos más preguntas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me estás viendo? Sí, Germán. Excelente, tienes la palabra. Gracias. Muy amable, señor, por esta charla tan interesante. Viendo muy bien que prácticamente es una recomendación para el gobierno colombiano que cuando se vaya a alguien, a una empresa, especialmente la China, vaya a brindar los servicios tecnológicos de la 5G, deberían tener cierta seguridad de que no vaya a ser una empresa que venga, que pueda pues, tener la posibilidad de quitarle la privacidad a todas las instituciones o personas que vayan a hacer uso de ese servicio. Mi inquietud es
y al mismo tiempo ignorancia. No sé si el gobierno colombiano tenga algunas normas establecidas para que las empresas que están brindando el servicio de las otras tecnologías pues hayan brindado o tengan los requisitos de seguridad para cada uno de nosotros los usuarios. Entonces, si no es así, ¿qué nos recomienda para que el gobierno colombiano más adelante, cuando alguna empresa 5G china quiera brindar los servicios aquí en Colombia, pueda el gobierno tener seguridad de que estamos enfrentados o estamos vinculando a una empresa que brinde confianza para todos los usuarios? Bueno, perdón, si entiendo bien la pregunta, ¿qué estamos recomendando al gobierno y qué protecciones existen actualmente? Diría que, bueno, una recomendación es establecer una medida clara antes de la subasta en diciembre de este año para el espectro 3.5G que va a posibilitar proyectos comerciales de 5G. Debe salir una tipo de norma para los operadores para que sepan antes de armar sus ofertas que van a prohibirles de usar los servicios de proveedores no confiables. Yo no soy abogado ni experto en el marco jurídico de Colombia. Yo creo que existen actualmente unas autoridades en el Ministerio de Defensa para proteger la seguridad nacional. Pero también yo creo que puede ser útil bueno, ya si sea una ley nueva o una regulación nueva, hacer una nueva tipo de blindaje legal para una política así. Debe tener estándares y criterios para establecer qué es confiable y qué no. Y estamos, bueno, muchos países como los Estados Unidos y otros hemos desarrollado esos tipos de políticas y podemos ser ejemplares para Colombia también. ¿Usted cree entonces que es posible, por ejemplo, que en nuestro caso la presidenta de AmCham en Colombia pudiera tener acceso, no sé si personalmente con usted o con alguna otra persona en la embajada americana, para que haciendo ese acercamiento con alguien de la embajada puedan orientar a nuestra presidenta y a su vez la presidenta pueda comunicarse con el Ministerio de Defensa para que les haga determinadas recomendaciones con toda la experiencia que ya todos ustedes en Estados Unidos y en las distintas embajadas que tienen, ya tienen mucha experiencia? Sí, pues ya estamos en contacto con varias partes del gobierno colombiano, pero yo creo que sería bienvenida si el sector privado tiene perspectivas sobre este asunto, si ustedes también estén en contacto con el gobierno para exigir ciberseguridad, que en realidad van a beneficiar a las empresas usando 5G en el futuro. Ok, muchísimas gracias, muy amable por su ayuda. Gracias. Excelente, y así lo haremos. Bueno, si no tenemos más preguntas, quiero cerrar dando las gracias a todos, a nuestros dos speakers. Veo que Terry sigue conectado y agradezco mucho que siga conectado. Y Andrew, muchas gracias por tu tiempo hoy. Gracias. Y a todos que tengan un feliz jueves, que estén muy bien. Muchas gracias.